Y bueno, a manera de resumen, si nosotros tenemos una alteración supranuclear, de forma general va a ser simétrica, o sea, ambos ojos van a estar afectados. Generalmente no va a haber diplopia, pero hay algunas alteraciones supranucleares en las que sí tenemos diplopia, como por ejemplo un skew deviation, ¿de acuerdo? Una alteración de la mirada conjugada. Y los movimientos oculocefálicos van a estar respetados. Por eso hice hincapié en explorar todas las posiciones de la mirada y en explorar todos los tipos de movimiento que tenemos, en este caso haciendo hincapié pues en los acádicos, en el seguimiento, en el optoquinético, que podemos verlos aquí afectados. O sea, ¿de acuerdo? ¿A dónde vamos a ubicar? Toda la exploración está dirigida a localizar, a sospechar antes de pedir los estudios, para nosotros tener una idea de qué posibles estructuras vamos a encontrar lesionadas o alguna otra patología que estemos buscando. Entonces van a estar las regiones premotoras y motoras de la corteza frontal y parietal, el cerebelo, que ya vimos que el papel que juega, los ganglios basales, los tubérculos cuadrigéminos superiores, el tálamo, los integradores nerviosos y los núcleos vestibulares, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué movimientos de los que vimos anteriormente podemos encontrar alterados? El nistagmo optoquinético, una disfunción sacádica, una apraxia oculomotora, parálisis y preferencia de la mirada, disfunción del seguimiento lento, trastornos de la vergencia y desviaciones tónicas de los ojos. El ejemplo más frecuente de la desviación tónica es que un campo frontal va a querer mandar la mirada hacia el otro lado. Hay una fuerza tónica activa en que hay un equilibrio entre los dos, y si los dos están sanos va a haber una mirada al frente, que es lo normal, ¿de acuerdo? Sin embargo, si uno de estos hemisferios en el área frontal tiene una alteración, el otro lado le va a ganar. Por lo tanto, la regla general es, sobre todo en lesiones que le restan fuerza a ese campo frontal, es que el otro le va a ganar y la mirada o la desviación tónica va a estar dirigida hacia el lado lesionado. Siendo lo contrario en lesiones que son activas o que descargan, como en las alteraciones epilépticas, ¿de acuerdo? Otra cosa importante de mencionar es que sin actividad nerviosa, o sea, si todos nuestros sistemas inhibitorios y excitatorios estuvieran apagados, nosotros tenderíamos a una mirada divergente. Es por eso que cuando uno toma alcohol o se encuentra más relajado o se encuentra dormido, esta mirada va a estar dirigida ligeramente hacia la divergencia, ¿de acuerdo? Tenemos otra diapositiva que nos va a dar una vía efectora común en cuanto a la mirada vertical y horizontal. Vamos primero a la parte de abajo de la diapositiva 36, que nos señala que la mirada vertical, si nos preguntan, el centro está en el mesencéfalo, pero de aquí, ¿cuál va a ser lo que inicia el movimiento? Va a ser el núcleo intersticial rostral del fascículo longitudinal medial, y lo que lo mantiene en la posición va a ser el núcleo intersticial de Cajal. Ahora, en la mirada horizontal sabemos que va a estar el centro en el puente, y que lo va a activar es la formación reticular paramediana pontina, y lo que lo va a mantener va a ser el núcleo prepósito del hipogloso, y que lo vamos a ver nuevamente en este esquema, que es bastante ilustrativo, ¿de acuerdo? Y pasamos a la siguiente diapositiva, en donde nos va a señalar como en un esquema muy cortito cómo es cortical, los tubérculos cuadrigéminos superiores, y cómo llega hacia el tallo cerebral, ¿de acuerdo? Hacia el puente en este caso. Y no olvidar que la posición de la cabeza y el oído juegan un papel muy importante, porque de aquí se van a dar señales a los núcleos vestibulares. Para dirigir la mirada ya hacia la derecha o la izquierda, se van a inactivar y activar ciertos canalículos, cierta excitación sobre otros canalículos, y en el lado contrario también van a tener implicaciones nerviosas o de impulso, ¿de acuerdo? Aquí está representado el fascículo longitudinal medial. Esta va a ser una conexión entre el sexto nervio de un ojo y el tercero o el recto medial del ojo contralateral, ¿de acuerdo? Y también van a estar implicadas algunas vías vestibulares en este caso.
Sabemos que una oftalmoplegia internuclear, que sería un ejemplo de una alteración internuclear, ya vimos supranucleares, ahora vamos en internucleares, sabemos que es el déficit que hay para aducir un ojo. ¿Por qué? Porque está implicado el recto medial, ¿de acuerdo? Va a haber un nistagmo de abducción al intentar hacer la abducción del otro ojo que no tiene la limitación para la aducción o para ver hacia adentro, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver algún ejemplo. Y en los sacádicos verticales, el origen va a ser ambos campos frontales, oculares y parietales, los colículos superiores. La señal se va a transmitir al núcleo intersticial rostral del fascículo longitudinal medial y al intersticial de Cajal, y va a tener inervación bilateral a los subnúcleos oculomotores, y lo vemos representado en esta diapositiva, que es más o menos la de la diapositiva 37, con un poquito más nos habla más de las conexiones, ¿de acuerdo? Y dónde se encuentra el parte de las fibras del fascículo longitudinal medial, que incluyen las periacueductales, la comisura posterior, y cómo viajan las fibras también de las sacadas verticales, ¿de acuerdo? Y vemos también que hay conexiones para el cuarto nervio craneal, ¿sí? Ahora, ya vimos esto. De forma general, el control de la mirada vertical, mesencéfalo, fascículo longitudinal medial, núcleo intersticial rostral y el núcleo de Cajal. Y el centro de la mirada horizontal en el puente, fascículo, formación reticular paramediana pontina, núcleo prepósitos del hipogloso, ¿de acuerdo? Ahora, en la disfunción de la estabilidad ocular podemos tener intrusiones sacádicas, oscilaciones de macrosacadas, o pueden ocurrir en ráfagas al intentar fijar un objeto. Las alteraciones o las sacadas oscilatorias solo nos podemos dar cuenta clínicamente cuando miden más de 5 grados. Cuando miden menos de 5 grados y nosotros lo sospechamos, lo podemos ver a través de un videoelectronistagmograma. Y también podemos tener dismetrías en las sacadas, que como ya les comentaba, las dismetrías no solo nos van a hablar de trastornos supranucleares, sino que en este caso, en vez de haberse alterada la latencia o el inicio de la sacada, se vería alterado las metrías, ¿de acuerdo? Sobre todo las alteraciones dismétricas de las sacadas van a tener un valor localizador cuando son hipermétricas, es decir, que la sacada le gana al estímulo. Si el estímulo está aquí y yo dirijo mi mirada, va a pasarse del estímulo y luego puede regresar. Esas sacadas hipermétricas tienen una localización hacia el hemisferio cerebeloso ipsilateral, ¿de acuerdo? Cuando son sacadas hipométricas, es decir, que no llegan al objeto diana y luego hacen como un brinquito y luego llegan al objeto diana, esas pueden ser de alteraciones periféricas o centrales, entonces no dan tanto valor localizador. Cuando son muy lentas, las hipométricas, y luego llegan, dan más hacia sistema nervioso central, pero aún así no son tan localizadoras como las hipermétricas. ¿De acuerdo? Esta en la diapositiva 42 está lo que les acabo de comentar. Y la disfunción oculovestibular, las lesiones periféricas son las más frecuentes, como les comentaba, que está respetado este reflejo cuando son alteraciones supranucleares. Y otra alteración es la reacción de inclinación ocular, que esta puede estar en alteraciones periféricas, en la protuberancia y en el bulbo también. La disfunción del nistagmo optoquinético puede haber un predominio parietal o parieto-occipital extenso. Alteración ipsilateral en el seguimiento también se tiene y puede estar acompañado de mianopsia homónima. Esto es regresándonos un poquito a lo supranuclear. Si queremos traducirlo esto a otro tipo de alteraciones y tomarlo en cuenta, por ejemplo, en un nistagmo congénito, el nistagmo optoquinético va a estar al revés, ¿de acuerdo? La fase rápida va a ir al revés. Entonces esto es algo a tomar en cuenta en los nistagmos congénitos. Y un ejemplo que tendríamos en esto sería una lesión cortical, en la que vemos aquí que está afectado el parietal izquierdo, y tenemos una cuadrantanopsia inferior derecha, y en este caso tendremos alteraciones del seguimiento y del nistagmo optoquinético. Esto hablando de supranuclear, que se coloran unas diapositivas aquí.
El seguimiento lento podemos tenerlo con rueda dentada, con ganancia baja, puede estar acompañado de una mianopsia y también hay cierta disminución de la latencia con la edad, pero tenemos que saber darle pues un valor clínico que nosotros estemos viendo cómo es que lo desarrolla el paciente. La siguiente alteración que vamos a ver pues es la nuclear, ¿de acuerdo? Ya aquí va a estar localizado pues donde están los núcleos de los nervios oculomotores, que es en el mesencéfalo y en el puente. A nivel de colículos superiores sabemos que nace el tercero, a nivel de colículos inferiores sabemos que nace el cuarto, de forma los dos periacueductal, y más abajo bulbo pontino sabemos que nace el sexto nervio craneal, ¿de acuerdo? Y que es muy importante que sepamos particularidades pues de cada nervio. Por ejemplo, el cuarto es el más delgado y va a emerger por detrás del tallo cerebral de forma cruzada. Es un nervio craneal que es difícil localizar dónde está la lesión, hablando de que sea algo de sistema nervioso central o periférico. Sin embargo, algo que no se nos puede pasar es que si encontramos un síndrome de Horner asociado, eso definitivamente es una alteración del sistema nervioso central, y como es algo sutil, pues se nos puede pasar fácilmente, ¿de acuerdo? Entonces sería un síndrome de Horner contralateral, porque el cuarto nervio craneal va e inerva al oblicuo superior contralateral, ¿de acuerdo? Y bueno, otra cosa que nos debemos de fijar en el tercer nervio craneal en este caso es que pues sabemos todos de la existencia del núcleo de Edinger-Westphal, pero hay que conocer los subnúcleos del tercero, que pensamos que están como todos distribuidos de forma diferente, pero es un núcleo que está dividido en subnúcleos y que le dan inervación a cada músculo que implica el tercero, que es el que más músculos inerva. Una particularidad que me gustaría comentar es que el núcleo central le va a dar una inervación de manera bilateral al elevador del párpado. Entonces, si se afecta de forma central el núcleo, podemos tener una ptosis bilateral, ¿de acuerdo? Y otra particularidad es que si se fijan en el núcleo del recto superior, va e inerva al recto superior, que es contralateral. Y esto también es una peculiaridad que podemos encontrar en alteraciones en los núcleos, o sea, en el mesencéfalo en este caso, ¿de acuerdo? Y eso es para que identifiquemos un poquito y tratarnos de aprender las particularidades o dónde se encuentran, y que si tenemos una alteración en este núcleo, que es el elevador del párpado, como en este paciente, en esta resonancia axial que pasa a nivel del mesencéfalo, tenemos un paciente que tiene un diagnóstico de cavernoma que sangró. Entonces, este paciente llegó con una ptosis bilateral, ¿sale? Entonces, este va a ser central, ¿de acuerdo? Y tenemos que tiene una exotropia. Este paciente ya tenía una exotropia porque tenía un huevino, ¿de acuerdo? Fue operado de estrabismo. Es un paciente del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, pero posterior a eso llegó con una ptosis bilateral. Él pensaba que era como parte de la cirugía, pero aparte de eso le dolía la cabeza, ¿no? Entonces decidimos pedir una imagen y presentarlo en el servicio de urgencias, y sorpresa que su cavernoma había sangrado nuevamente, ¿de acuerdo? Entonces esto nos da el valor localizador también. Esto ya lo vimos, las relaciones anatómicas. En este caso nos presenta la del tercer nervio craneal, que a su emergencia vamos a tener que va a tener el núcleo, va a tener una parte fascicular en el mesencéfalo y luego va a tener una parte cisternal, que tenemos que tener en cuenta que va a pasar por varios vasos sanguíneos que pueden generarle una compresión y que nos pueden generar también parálisis, ¿de acuerdo? Sobre todo lesiones aneurismáticas tenemos que tomarlas en cuenta, y ya sabemos que miren, va por debajo de la arteria comunicante posterior, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que tengamos esto en cuenta, y ya después tiene pues su parte cavernosa, y después va a tener su parte orbitaria, que ya es cuando va a llegar a los músculos que inerva. Y tenemos un ejemplo de esta parálisis que generalmente vamos a encontrar en los pacientes con una exotropia,
y que dependiendo si es una alteración compresiva, las fibras pupilares se van a encontrar alrededor, generalmente en la parte inferior, y se van a ver comprometidas más por una lesión compresiva que por una lesión vascular. Pero no hay que olvidar que el 10% de una parálisis debido a algo metabólico puede tener una alteración pupilar leve, y que un 10% de los pacientes que tienen una compresión al principio puede no estar la pupila involucrada. Tenemos que hacer más clínica aparte de la pupila, que estamos acostumbrados a decir si trae pupila es algo compresivo, y si no, no. Entonces, sí, casi siempre va a ser así, pero si sospechamos mucho hay que vigilar al paciente, ¿de acuerdo? Generalmente las alteraciones metabólicas, como lo es en este caso, van a recuperar en un lapso de 3 meses en promedio, pero se habla de 3 a 6 meses. La parálisis se va a instalar en las primeras 3 semanas y después va a iniciar a mejorar. En este caso, este paciente en particular, que también es del Instituto de Neurología, se le tomó una angiotomografía. ¿Por qué? Porque el paciente tenía involucro pupilar. No tenía ninguna alteración, la angiotomografía salió normal, sin embargo pues tenía niveles de glucosa muy altos con una glucosilada de 11, entonces fue algo metabólico, sin embargo tenía la pupila involucrada, por lo cual es mandatorio una imagen, ¿de acuerdo? Y bueno, ya vimos qué pasa si hay alteraciones intranucleares o internucleares. Espero que podamos ver este video, en el que es muy importante explorar las aducciones, porque aquí en este paciente podríamos ver que tiene una mirada al frente normal y que logra la aducción, pero si se fijan el ojo derecho se regresa, no puede mantener la aducción. Es muy importante observar por separado los movimientos, o sea, inducciones. Miren cómo se observa esta alteración. Si se fijan, hasta el movimiento que hace la aducción es un poquito más lento, ¿de acuerdo? Y este es un paciente que tiene el diagnóstico de esclerosis múltiple. Este otro video también nos muestra una oftalmoplegia internuclear. En este caso vamos a denominar la alteración de la parálisis hacia donde limita la aducción, o del ojo que limita la aducción. En este caso, si del lado izquierdo no completa la aducción, sería una oftalmoplegia internuclear izquierda, ¿de acuerdo? Así se va a denominar por el lado que esté afectado. Vemos cómo completa, si se fijan, la aducción del ojo derecho, pero no hacia el lado contralateral, ¿de acuerdo? Miren, ahí va a ir otra vez, lentamente, llega un poquito y abre, ¿de acuerdo? Porque hay una exotropia en la mirada al frente, porque parece que en realidad hay pequeños subgrupos de neuronas medianas del recto incrustadas dentro del fascículo longitudinal medial, y es posible que una lesión que afecte al fascículo longitudinal medial pueda dañar estas neuronas, y entonces cuando se asocia como un huevino, o sea una oftalmoplegia internuclear bilateral, puede haber esta divergencia. O se dice también que en personas que antes padecían de una exoforia se descompensa y entonces la mirada diverge, ¿de acuerdo? Y bueno, ya lo infranuclear van a ser, ¿a dónde vamos a localizar? A segmentos troncoencefálicos y periféricos de los nervios oculomotores, de la unión muscular y de los músculos extraoculares. O sea, ya algo muy pues lejos del sistema nervioso central, hablando en función. Un ejemplo, el más periférico, sería una alteración de placa neuromuscular, ¿de acuerdo? Entonces eso, por ejemplo, la miastenia gravis sería pues ya algo periférico que está a nivel de placa neuromuscular. Y la alteración que vamos a encontrar en la desviación tónica es que los ojos se van a encontrar mirando hacia el lado contralateral a la lesión, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hay una desviación de la mirada y es supranuclear, la mirada mira hacia el lado de la lesión. Las pupilas están respetadas y los óculos cefálicos respetados. En lo infranuclear mira al lado contrario de la lesión. La pupila puede estar alterada dependiendo pues dónde esté la lesión, y los óculos cefálicos generalmente también van a estar alterados, ¿de acuerdo? En los infranucleares pues tenemos los síndromes pontinos, que supongo que se verán por separado, la reacción de inclinación ocular, el síndrome mesencefálico, los síndromes mesencefálicos, las parálisis fasciculares,
generalmente es asimétrico y hay diplopia, que esto es también muy importante recalcar. En estas alteraciones vamos a tener diplopia. ¿Por qué? Porque van a ser asimétricas, no como en las supranucleares. Y como les comentaba, un ejemplo típico pues es la miastenia gravis. En este caso nos están señalando los 3 pasos de Parkes junto con Bielchowski para observar una lesión del cuarto nervio craneal. En este caso vemos primero en la mirada, el paso 1 es identificar el ojo en hipertrofia, en este caso es el izquierdo. El paso 2 es en las lateroversiones para investigar cuáles músculos están alterados. Y el paso 3 sería la maniobra de Bielchowski, en donde si este paciente tiene una hipertrofia izquierda con una visión doble que aumenta cuando el paciente ve hacia el lado derecho, ahí van 2 criterios que son cumplidos para el oblicuo superior. Ahora, si el ojo izquierdo está en hipertrofia, cuando el paciente gira su cabeza o su mentón, es diferente, eso es importante mencionar, la dirección que tomamos. Muchas veces en el área neurológica como tal se toma el mentón y casi siempre nosotros hablamos de la inclinación de la cabeza como tal. Va a empeorar cuando el paciente gira su cabeza hacia el lado que está la hipertrofia y mejora cuando el paciente gira su cabeza al lado contralateral o que el mentón apunta al lado que está lesionado, ¿de acuerdo? Entonces ese sería el paso Parkes de 3 de Bielchowski, de Parkes. Y en el caso del cuarto, como les decía, es más difícil de localizar, pero hay una regla que viene en el Clinical Neuroophthalmology que me gustó, que el 10% se debe a neurismas o tumores, el 20% microvascular, 30% idiopático y 40% traumático. Al decir 30% idiopático, pues hay un gran porcentaje que no sabemos por qué, ¿verdad? Pero es importante mencionar que muchos autores refieren que es algo congénito, en estos 30% idiopáticos, y que con la edad se van descompensando hasta que llegan a tener diplopia, ¿de acuerdo? Y es por eso que les ponía que qué pasa con el congénito. En el caso, por ejemplo, de una parálisis de sexto nervio craneal, en este caso vemos derecho, podemos encontrar que al frente haya una endotropia o haya una posición normal, que haya una ortoposición. Vamos a encontrar limitado, en este caso hacia el lado derecho, la abducción, y la posición compensadora de la cabeza va a ser hacia el lado paralítico, porque si nosotros compensamos, en este caso, si el derecho no puede abducir y vemos así, acá va a ser donde el paciente tiene todas sus funciones conservadas y no ve doble, ¿de acuerdo? Y bueno, eso sería todo de mi parte. Agradezco la invitación nuevamente y espero que haya servido esta charla. Estoy a sus órdenes.